Bendiciones. Felices Pascua. Felices Pascua. Felices Pascua a los que están en casa también. No sé si es la hora, no sé si es lo que comieron, no sé si es la siesta medio terminar que quedó inconclusa. ¿Vieron? Pero no, estamos celebrando hoy un día muy especial. ¿Qué celebramos hoy? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos un Dios vivo. Amén. Él está con nosotros. Él está aquí en este lugar. Él está en nuestras vidas, en nuestras familias. Obviamente si nosotros le dimos el lugar. Pero Él está vivo, Él no está muerto. Y Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Así es o no? Amén, exactamente. Y hoy quiero que podamos compartir un poquito acerca de este tiempo, de lo que pasó durante la resurrección, porque fue un momento realmente que marcó la historia, pero también a las personas que estuvieron allí presentes. Es algo que fue impactante, que sigue siendo hasta el día de hoy muy impactante, la resurrección de nuestro Señor. Hay películas que se hacen, inclusive muy interesantes, de aquellos que quieren rebatir, decir esto no pasó, y se terminan convirtiendo, ¿no? Van y ven y encuentran y se dan cuenta que esto es real, que sí realmente sucedió así. Imagínense en ese tiempo. Qué privilegio también, ¿no? Estar en ese momento. Hoy en día algunos se ahorran algunos pesos, quizás van a Israel a conocer el lugar, pero el Señor no está ahí, porque la tumba está vacía, exactamente así. Y para eso quiero que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 24 y vamos a ir tomando desde allí algunos versículos y compartiendo acerca de este momento que realmente es tan importante para nuestras vidas. Un paréntesis, en este día, desde que comenzó, quizá antes de venir, al mediodía, a la mañana, usted adoró a Dios, alabó a Dios, le dio gracias a Él, lo exaltó, lo glorificó, ¿o no? El coro es chico, dijo, pero no hay. No, hay que hacerlo. Y hoy más que nunca, porque estamos recordando justamente lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, en el primer versículo dice, en mi versión ustedes por favor, en la que tengan, también los que tengan en casa, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Vamos a hacer un punto en este versículo. Me encanta porque dice el primer día de la semana. ¿Cuándo es? El domingo. Por eso desde la iglesia primitiva se empezaron a reunir. No es algo que está así, digamos, establecido, pero es una costumbre, porque celebraban justamente que Jesucristo resucitó y la iglesia se empezó a reunir y después de este momento los días domingos. Pero acá dice que muy de mañana es pasadita a las 6 de la mañana. Dice las mujeres fueron al sepulcro. Las mismas mujeres que habían estado hasta el último momento en la cruz con nuestro Señor Jesucristo son las mismas que van a primera hora del domingo, al igual que todas las mujeres de casa de Dios que se levantan a las 5 de la mañana a orar, a interceder, a estar allí, a orar por sus maridos, por sus hijos. ¿Amén o no? Mamá, hace 4 horas que el sol te ha dado vuelta, dice, ya. Dice que estas mujeres realmente eran adoradoras, ¿no? Y tenían este corazón, entonces ellas van con todo preparado, no sabiendo que ya se había cumplido esta costumbre, pero ellas iban lo mismo, querían estar con el Señor. No entendían todavía que lo que el Señor Jesús le había dicho, que Él iba a resucitar. No podían comprender todavía esto. Ellas iban a adorar a un Dios muerto, pero se encuentran con otra sorpresa. Otra realidad. Y yo me imagino, ¿no? Cuántas sorpresas tendrá el Señor si nos levantáramos bien de tempranito a buscarlo a Él, ¿no? Así, a la primera hora de la mañana, ¿no? Pero es algo muy importante este gesto, porque algo que yo he visto desde que me convertí me pasaba de que primero llegaban las mujeres y después los esposos. La mujer era muchas veces, en muchos hogares, era como esa punta de lanza y después venía. En mi caso yo llegué soltero buscando esa mujer. Pero generalmente pasa esto y después llegan los hijos y un montón de situaciones.
Así que la mujer cumple un rol muy importante dentro de la iglesia del Señor. Ahora, en el versículo 2 y versículo 3 dice, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es un dato importante entender esto, que no es que le movieron la piedra para que Jesús salga. La piedra fue movida para que ellas puedan ingresar y ver que no había nadie, que la tumba estaba vacía. Ahora, me imagino el impacto en ese momento, en esa situación. Todo lo que habrá sucedido por sus mentes, sus pensamientos y todas estas cuestiones, ¿no? Porque ellos también tenían muchas estructuras todavía, a pesar de que habían estado junto a nuestro Señor. Hoy en día no se discute en cierta forma si la tumba estaba vacía o no, sino que hoy en día se discute por qué esa tumba estaba vacía en realidad. Y plantean varias hipótesis, para tratar de decir que esto realmente fue obra de las personas. Una primera hipótesis que me pareció muy interesante, y se las quiero contar, que es de estos tiempos, es que se equivocaron de tumba. ¿Se imagina? Usted va contando y dice, ay, no, ¿cuál era? 2 más acá, 2 más allá. Y plantean más o menos como que todos los que fueron, porque empezó con estas mujeres, pero ellas fueron a anunciar y qué sé yo, que todos se equivocaron del lugar de la tumba. ¿Usted le parece coherente eso? Ay, no era Belgrano al 800, era Belgrano al 600. No, pero sin embargo, hay gente que sí cree esto, que se equivocaron de tumba. Es una hipótesis que realmente uno hoy se da cuenta y dice, no puede ser así. Ahora, hay una segunda hipótesis también. Y esta hipótesis es la que muchos la consideran hasta el día de hoy. Y es que los amigos de Jesús, sus seguidores, aquellos que estaban con Jesús, cercanos a Él, se llevaron el cuerpo entre la sepultura y un momento en el cual llega la guardia a custodiar la tumba. Pero quiero que podamos leer esto. Vamos a Mateo capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 62 al 66, y dice esto. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévese una guardia de soldados, le ordenó Pilato, y vayan y asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Es increíble esta situación. ¿Por qué? El miedo que ellos plantean justamente esto, diciendo esta excusa, sus seguidores van a robar el cuerpo, van a querer generar una mentira. Y es increíble ver cómo los enemigos del Señor se confabulan para estar de acuerdo en la maldad, básicamente. Ahora, ellos solicitan una guardia romana. Y esa guardia no era cualquier guardia, eran personas entrenadas, eran soldados, eran personas que realmente estaban preparadas, era un ejército que estaba acostumbrado a dominar, a subyugar. Y estos soldados estaban allí, custodiando este lugar. Entonces no hay posibilidad de que sus amigos hayan ido hasta la tumba, no sé, hecho algo a esos soldados sin que se den cuenta y roben el cuerpo. No era posible. Y sobre todo si uno considera a la luz de la palabra
que cuando se habla de sus discípulos, básicamente en este momento de la historia, ellos todavía no conociendo que Jesús resucitó, ellos estaban tristes, estaban desesperanzados, estaban realmente cansados. O sea, era una situación para ellos que los superó de todas formas. No estaban pensando en la resurrección. Esta es una locura de entender, que sus propios discípulos no estaban pensando en la resurrección, pero sí los enemigos de Jesús. Esos líderes religiosos. Entonces, esta hipótesis también no puede ser real. Ahora uno sabe que más adelante, después, esto es lo que se dice hacia el mundo. Esto es lo que le pagan y llegan a un acuerdo con los soldados cuando Jesús resucita. En esa parte ellos dicen, no, inventemos esta historia. Y dice que hasta el día de hoy sigue con esa creencia de que los discípulos robaron el cuerpo. Pero hay una tercera hipótesis también, y es que los enemigos de Jesús, para evitar el robo de su cuerpo, son los que primeramente se llevan el cuerpo de Jesús y de esa forma evitar que se diga que resucitó, que esto también parece muy inverosímil, porque por el contrario sería el efecto opuesto al que se buscaba. Pero ¿qué veía con esto? Que Satanás, a través de aquellos que están con él, buscan generar esa duda acerca de esa tumba vacía. Esa duda que nosotros como creyentes no tenemos. ¿O no? ¿Amén? ¿O hay alguien que tenga duda? Mejor no lo digo, dice, ¿no? Pero es que esto está avanzando en este tiempo. Cada vez más se avanza y se quiere de alguna forma u otra generar en el corazón de aquel que se ha dispuesto a creer en Jesús, entrar esa duda, esto de que no es del todo tan así. No es del todo real. Inclusive hay algunos, no sé, pensadores, así le llaman, que dicen que en realidad la piedra no era tan grande, que Jesús estaba desmayado en realidad, o sea, rayan la locura. Sin embargo, en base a la palabra de Dios, nosotros tenemos en claro que esa tumba estaba vacía. Y en el capítulo 28 también de Mateo, en el versículo 6, el ángel le dice esto a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. No hay nada. No hay absolutamente nada. Realmente la tumba estaba vacía. Ahora, volviendo a Lucas capítulo 24. En el versículo 4, dice: mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropa resplandeciente. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué siguen buscando a un Dios muerto? ¿Por qué siguen buscando a un Dios muerto? Esta pregunta me hizo pensar mucho. Porque quizás muchas veces muchos de los que están en la fe piensan que como al parecer Dios favorece a otro más que a mí, en realidad para mí es como un Dios muerto, no un Dios vivo. Pero acá dice que Jesucristo ha resucitado. Dice: recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en mano de hombres, pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y esto es muy interesante porque uno puede entender de que realmente una vez escucha pero no oye. Y eso afecta a nuestra fe. Recién a ellas dijeron: cierto que nos dijo esto. Ahora me acuerdo que Él nos había planteado esta verdad. Que esto iba a pasar. Pero esto ocurre. Escucho, pero no oigo.
Ahora, había conceptos de resurrección en ese tiempo que afectaban todo lo que recibían, todo este acontecimiento que la superaba. Porque había varios pensamientos acerca de la resurrección. Por ejemplo, los griegos pensaban que el cuerpo no resucitaba, pero sí el alma, porque veían al cuerpo como un impedimento para que el alma sea inmortal. Entonces, ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Y aún en los judíos había dos facciones, podríamos decir, que eran las más fuertes, que eran los fariseos y los saduceos, en los cuales, por un lado, los fariseos creían sí en la resurrección, pero del cuerpo como estaba, no un cuerpo glorificado. Y los saduceos, por otro lado, creían que no había resurrección. Y cuando uno, por ejemplo, lee en Marcos 9:10, aún los discípulos no tenían muy en claro el tema. Dice, guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaba qué quería decir Jesús con esto de levantarse de los muertos. Aún ellos no tenían muy en claro cómo era toda esta situación, qué es lo que iba a pasar. Y esto realmente los transformó, les cambió todo, yo pensaba, les voló la cabeza. Porque iba en contra de todos esos esquemas, estas estructuras de pensamiento que ellos tenían. Y aún hoy, que estamos diciendo que somos progresistas, que estamos en el 2022, que hablamos con un lenguaje distinto. Sin embargo, hasta el día de hoy hay muchos que les cuesta entender y creer en esto. Es como decir, estoy de acuerdo en Jesús, estoy de acuerdo en las enseñanzas de Jesús, estoy de acuerdo en cómo Él te dice que vivas, estoy de acuerdo en que Él plantea cosas que son buenas para nuestras vidas, pero esto todavía me cuesta creer. Esto todavía no me cierra del todo. Y es triste porque entonces no estamos disfrutando justamente de este Dios vivo. Ahora, en la carta, en 1 Corintios capítulo 15, quiero que vamos ahí por favor. Desde el versículo 12 al 21 se habla acerca de la resurrección de los muertos. Y Pablo aquí empieza a plantear una situación porque este punto de no entender, de no comprender, afectaba la fe ya desde ese tiempo. Y él empieza y escribe esto justamente para que traten de entender. Les dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pablo intenta decirle realmente, si vos pensás esto, que Cristo no resucitó, no tiene sentido nada. Es más, yo le diría que usted en su casa pueda leer todo el capítulo 15 de 1 Corintios, en familia, sentándose, diciendo, a ver, veamos lo que dice acá. En un momento Pablo dice, miren, si esto es así, creen esto, comamos, bebamos, vivamos como quien no tiene mañana y sigamos nomás. Pero nosotros que creemos en la resurrección, y esto es lo que intenta decirle Pablo, nuestra predicación tiene base, nuestra fe tiene base
¿En qué? En que Cristo ha resucitado y está vivo. La palabra tiene poder. Tenemos perdón de nuestros pecados. Podemos arrepentirnos. Porque dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad si nos arrepentimos. Hay esperanza de esa vida nueva, de ese nuevo nacimiento. Hay esperanza de vida eterna. Nuestra fe es segura. Y sobre todas las cosas tenemos entonces seguridad de las promesas de Dios. Porque dice que Jesús cumplió lo que Él dijo. Voy a resucitar al tercer día y resucitó. Prometió, cumplió. Porque fiel es el que promete o no, que es Jesucristo. Entonces, nuestras promesas, las promesas que encontramos en su palabra, tienen poder. Creemos que es así, que si Dios los dice, así va a ser. Nos da esa seguridad. Y en estos tiempos en los cuales todo pareciera que se desborona, algunos no ven la hora ya de que se arme la tercera guerra mundial, otros, y hay toda una serie de cuestiones, lo más seguro que tenemos es a Cristo Jesús. Pregunta, ¿lo tengo a Cristo Jesús? Y también, como dicen Romanos, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está en nosotros. Pero como consecuencia de que Cristo está vivo, por eso lo puedo recibir. Básicamente lo que intenta decir es, esto se tiene que ver reflejado en tu manera de vivir, en tu manera de ver la vida. ¿Vos ves la vida tras los ojos de un Dios muerto o ves la vida tras los ojos de un Dios vivo? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo enfrentás los problemas, las dificultades, las situaciones adversas? Las cosas que el enemigo, al igual, si se confabularon en contra de Cristo, ¿qué no se van a confabular en contra tuya o mía? Pero ¿cómo uno está parado para recibir eso? Ahora, hay pruebas que realmente afirman que Jesucristo ha resucitado. La primera es que no solamente se le apareció a uno, a dos, sino a los 11 discípulos y también dice a 500 personas. En total hubo 10 apariciones de nuestro Señor. Muchos pudieron ver a Jesucristo resucitado, fuera de ver también la tumba vacía, que ya no estaba allí. Y cuando uno lee los evangelios, si uno se toma el trabajo de leer los 4 evangelios y comparar el momento de la resurrección, muchas veces parece que encontramos como contradicciones. Pero en realidad no son contradicciones, sino que son desde el punto de cada uno que pudo vivir esa experiencia. Entonces esto no quiere decir que no es un relato armado. No es como hoy en día se dice el relato oficial. Todos dicen lo mismo. No. Esto está contando desde base de cada una de sus experiencias, cómo vivieron la resurrección de nuestro Señor. Porque nosotros, los creyentes, somos los que tenemos a ese Dios que se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó en poder y gloria y gobierna su iglesia. Amén. Dios dice que no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, porque Él está vivo. En este día tan especial que uno recuerda ese momento que marca nuestra historia y marca la historia del mundo. ¿Cómo estoy parado yo en mi fe? ¿Cómo me ubico yo en mi fe? Yo me imagino Jesucristo venciendo todo lo que sufrió en la cruz, todo lo que pasó, todo lo que estuvimos recordando el viernes acá en el especial de Pascua, leyendo la palabra, adorando a Dios, agradeciéndole por lo que Él hizo, por todo ese sufrimiento, por amor a cada uno de nosotros. Pero eso va a ser para que vivamos intimidados, miedosos, temerosos o para vivir en victoria. O para que nos paremos y nos pongamos en autoridad a través de Cristo Jesús, de este Dios vivo, a enfrentar las situaciones. O vivimos como derrotados. En Lucas, volviendo al capítulo 24, en el versículo 9 al 12,
Dice, al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11, a los discípulos y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no le creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Básicamente no creyeron. Qué increíble, ¿no? Ahora, algo que nosotros tenemos que saber es que estos discípulos, como les dije, estaban totalmente derrotados, vencidos, entristecidos, habían perdido a su líder, a su guía, y esto les había afectado muchísimo. Y esto los llevó al camino de la incredulidad. Y lo que vivimos hoy, todo lo que te lleva cuando uno ve la tele, cuando uno ve el sueldo, cuando uno ve, todo te hace entristecer. Guerra, muerte despiadada de niños, ancianos, todo. Y muchos se preguntan, no, y dicen, no hay Dios. ¿Dónde está? Y Dios está vivo. El hombre es quien decide. Pero todas esas situaciones te afectan emocionalmente y te llevan a no creer, a dudar. Y por ende mucho menos voy a pretender declarar en fe algo. Porque no me da. Cuando uno está triste, ¿te da ganas de hacer cosas? No. Sin embargo, yo lo que valoro de Pedro es la actitud, esa que siempre tiene, errado, chueco, derecho, como sea, pero él va, no sé cómo, fue corriendo, como lo vemos cuando Jesús lo llama a la orilla, él fue, miró, pero sin embargo aún así no pudo mover su fe. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en Él crea. Cuando uno lee la historia más abajo que dice de camino a Emaús, cuando se encuentra con dos discípulos, el Señor Jesús se les aparece, ellos no lo reconocen, y ellos le empiezan a relatar lo que pasó porque estaban entristecidos. Y llega un momento donde después que le cuentan todo, le dicen todo, Jesús les da esta respuesta en el versículo 25. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Qué torpes que son para no entender que Jesucristo, que yo realmente he resucitado. Se dejan manejar por sus emociones, por sus sentimientos, por el estado de ánimo. Y se nubló la vista y ahora no creen. ¿Y quién produce esto si no es Satanás? En 2 de Corintios 4:4 dice, Satanás, ¿quién es el Dios? En minúscula Dios, no Dios. De este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dice que Él nubla, ciega, no permite, no te bloquea, no te permite ver, porque Él quiere que estés así, te mantiene así, quizás como le digo, venís a la iglesia, todo, pero todavía no terminás de creer en esto de la resurrección. Y a Satanás le conviene, ¿por qué? Porque no vivís en victoria. Porque seguís viviendo atado al pecado, atado a quizá la mentira, atado a un montón de cosas. Cuando Dios te ha hecho libre, te ha hecho una nueva persona, te ha dado una nueva identidad. Sos ahora un hijo, una hija de Dios a través de Cristo Jesús. Y Él está con nosotros, como dice en su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Pero ¿quién disfruta de ese Jesús que me acompaña? El que cree que está vivo. Para el que está muerto se siente solo, abandonado, no tiene herencia. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, y esto lo recita siempre el pastor, es locura lo que se pierden. Para los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios, que es la buena noticia, el evangelio de Cristo Jesús resucitado. Que Él vino a la tierra, vuelvo a repetir,
estuvo con nosotros, murió en una cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitó en gloria, en poder, en autoridad. Y en esa autoridad es que nos da la gran comisión, de decir, que nos dice, vayan y lleven este mensaje, no por ustedes, sino bajo mi autoridad. Yo los envío para que lleven esta buena noticia a todos aquellos que necesitan, porque hay desesperanza en el mundo. La incredulidad realmente ha llegado a niveles que uno por ahí le sorprende. Y eso lleva a acciones que van en contra de todo lo que es Dios. Y lo vemos en la guerra, en todo. Y me impactó en un momento cuando la persona que está a cargo, no me acuerdo la religión en Rusia, cómo es, ortodoxa creo que es, los bendecían para que maten más ucranianos en nombre de Dios. Es una locura. Pero esa es la fe que muchas veces se muestra hoy, no esta, del amor, de la compasión, de la misericordia, de lo que Cristo nos mostró a cada uno de nosotros. Por eso es necesario llevar el verdadero mensaje de la salvación a todo lo que necesitan. Jesús resucitó y es un hecho innegable. Por eso yo puedo vivir con esperanza, con promesas, entendiendo que tengo una vida eterna, que estoy lleno, completo en el Señor, que puedo ser libre de la atadura del pecado, de la esclavitud, que puedo vivir una vida en victoria y puedo guiar a mi familia a esa vida en victoria. Pero la clave sigue siendo en si yo creo o no. Cuando uno ve y lee la historia, y voy terminando con esto, de que sus discípulos creyeron, ellos fueron capaces de llevar este mensaje de la resurrección de Cristo y morir a causa de este mensaje. ¿Por qué? Porque entendieron que era verdad. Porque nadie va a sufrir o se va a entregar a la muerte para sostener una mentira, algo que no es consistente. Y así lo vemos a Pedro parado en ese primer discurso que dice, ¿no? Delante de todo aquello lleno del Espíritu Santo, diciendo, varones, hermanos, ustedes hicieron mal. ¿Por qué? Porque fueron en contra del Hijo de Dios, fueron en contra de Jesucristo. Y Él ha resucitado, Él está vivo, Él está con nosotros, arrepiéntanse, lo estoy parafraseando. Porque el mensaje de nuestro Señor tiene poder, transforma vidas y eso es lo que Satanás no quiere. No quiere vidas transformadas, no quiere familias transformadas, pero no lo van a recibir desde la comodidad, sino desde la acción. Creo, actúo como quien cree. Vivo como quien cree. Hablo como quien cree. Pienso como quien cree. Hago las cosas como quien cree. No simplemente parezco que creo. Amén. A ese Cristo, a quien nos ha dado todo, es quien venimos a celebrar hoy. Porque Jesucristo ha resucitado. Y esto debe ser de gozo y alegría para cada uno de nosotros. Porque solamente en Él tenemos todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Y es la mayor necesidad de cada uno de nosotros. Entonces no pongamos otra que sobre esta. Cristo debe ser lo primero, nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos entrada al Padre, a través de Él podemos tener al Espíritu Santo. Amén. Quiero que nos podamos poner de pie y que podamos orar a nuestro Señor y que podamos adorar también a nuestro Dios y que podamos nosotros desde nuestro lugar, entendiendo nuestra situación, nuestra vida, nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios, si hay cuentas que arreglar, si hay cosas de decir, que se lo podamos decir al Señor ahora. Si todavía hay duda en tu corazón, hermano, hermana, que digas, no, Señor, yo creo realmente que vos sos un Dios vivo, que vos estás aquí, que no estás en esa tumba y que vos querés transformar mi vida. Si hay alguien que no conoce del Señor, que le pueda decir desde su corazón, yo te quiero en mi vida. Yo te quiero, Señor Jesús, en mi corazón. Yo quiero este Dios que es vivo, que es real, que está, que me ama, que se ha entregado por completo.
y que podamos juntos elevar desde el corazón una adoración a nuestro Dios. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por este día tan hermoso que nos permites vivir. Porque realmente, Señor, estamos celebrando a un Dios vivo. Tú has resucitado, Señor. Tú estás aquí, Señor, con nosotros. Realmente tú estás en nuestras vidas. Tu palabra así lo dice. Tú nos acompañas y vas a estar con nosotros. Tú no nos has dejado solos, Señor. Tú cumples, Señor, lo que dices, amado Dios. Qué privilegio de conocerte. Qué privilegio de poder recibir tu palabra, la buena noticia. Amado Dios, que hoy nos volvamos a enamorar de ti como esa primera vez. Que volvamos, Señor, a abrazar, Señor, tu cruz, a abrazar tu sacrificio, lo que tú has hecho, a abrazarte a ti como ese Dios vivo, Señor. Que abracemos tu palabra, Señor. Vuelve a despertar en nosotros, Señor, ese primer amor. Vuelve a despertar, Señor, esas ansias, esa necesidad de ti, Señor. Eso, Señor, de buscarte, Señor, cada mañana, de que realmente te adoremos y te alabemos en todo lo que hagamos, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que Satanás no nos ponga un velo, Señor, ese velo que tú has roto a través de tu sacrificio, Señor, en la cruz, sino que podamos ver y entender lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Amado Dios, que hoy podamos vivir en esa libertad que tú nos has dado, Señor, y realmente podamos ser personas diferentes, Señor. Personas que muestran a ese Dios vivo en todo lo que hacen. Personas que proyectan ese Dios vivo a otras personas, Señor, para que puedan, Señor, también recibir este mensaje de salvación. Te doy gracias, Padre, por este tiempo y te alabamos, te adoramos, porque tú te mereces toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén.